Igualmente de pie, nos disponemos a entonar el himno nacional de Costa Rica. Seguidamente entonaremos el himno del colegio. Corazones con rumbo de gremio, horizonte de augusta misión, es colmena y santuario el colegio, al unirnos en un corazón, el derecho, la ley, la justicia, astros son del espíritu social, y en nosotros que amas propicia a la fe supremo ideal, la justicia en los pueblos exhala, y unidad de la cívica grey. El derecho es la mies y depara a los hombres aspira en la ley, siempre alto su real reluciente, que se vierte en vital surtidor, el colegio cultivo ardiente, ciega el odio, fecunda el amor. A continuación escucharemos las palabras del doctor Gary Amador Badilla, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Tengan todos buenas noches. Bienvenidos al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Magistrado don José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Ana Garita, ministra de Justicia. Miembros de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Invitado internacional, bienvenido a nuestro país. Dedicado del Congreso, el doctor Francisco Castillo González, bienvenido. A todos y todas, pues, bienvenidos a su casa, al colegio.
Hoy nos toca, por trabajo de la Comisión de Derecho Penal, a la cual formo parte también, iniciar un congreso más. Como verán, estamos estrenando un auditorio creo que de mucha comodidad para todos y todas, para que puedan disfrutar y ya no tengan aquellos dolores de espalda que era muy típico en las sillas anteriores. Pero bueno, el auditorio está muy bonito y es para comodidad de ustedes y que podamos desarrollar esas actividades. Y hoy quisimos también que el Congreso quedara casi en este estrenara casi el auditorio con el Congreso, que se estrenó con el derecho mercantil de la semana pasada, pero bueno, hoy ya está casi completamente terminado. La comisión, pues, a la hora de escoger los temas, creo que quisimos siempre abordar tal vez un área que nos había costado un poco, que nos costaba un poco ponernos de acuerdo cómo abordarla, y era la parte de derecho penal propiamente, dogmático. Y entonces, qué mejor manera de traer a un invitado internacional de España que nos va a dar un tema muy importante, y qué mejor manera de tener a un maestro también como es el doctor Francisco Castillo en este tema. Creo que se va a abordar también doña Patricia, que nos va a ilustrar con su ponencia en 3 temas específicos del derecho penal, que ellos les comentarán. También quisimos no dejar atrás esos temas que para mí son muy importantes, pero que a veces no se abordan en los congresos, o cuesta mucho. Entonces, ¿y por qué? Porque gente que conozca penal propiamente, dogmático, el grueso, duro del derecho penal en temas de fondo, pues también sepa que hay temas de fondo importantísimos, como es en el derecho penal juvenil y como es en el de ejecución. Esa ejecución que a veces uno cree que el proceso penal terminaba en la sentencia, pues no, hay una etapa ahora de ejecución y que nos está trayendo y debe analizarse muchos efectos prácticos, y también que hay que estudiar de cómo enfrentar este tema sobre población, derechos humanos, cómo administrar la justicia, cuál es el papel del juez. Es decir, son 3 áreas para mí fundamentales que pone en relieve a una Costa Rica defensora de los derechos humanos, pero también en entredicho por algunas acciones que no se han tomado o que se deben tomar. Entonces, tiene un efecto muy rico y muy práctico este congreso, y espero que de verdad lo aprovechen. Mi discurso es muy breve porque creo que tenemos especialistas de alto nivel que creo que son los que de verdad que van a poner los temas concretos que ustedes quieren escuchar. Entonces, solo decirles que ese es el esfuerzo que hacemos. Quisimos enfocarlo de esa manera, que sea muy rico, que sea muy aprovechable para ustedes, los que están en esa materia, y que de verdad deje muchas ideas y de un congreso que deje mucho valor agregado a lo que estemos, lo que estamos diciendo, lo que dicen los van a decir los expositores. Entonces, siéntanse en su casa, de verdad, es un esfuerzo que estamos haciendo, la Comisión de Derecho Penal junto con el colegio. Tenemos 2 invitados también en la mesa principal que tienen mucho que decir en este tema, que están involucrados y que saben mucho del tema, y sé que en las próximas conferencias o presentaciones protocolariamente serán muy provechosas. Les agradezco estar aquí y muy buenas noches. Seguidamente le cedemos la palabra al magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, vicepresidente de la Corte Suprema. Ministra de Justicia, doña Ana Isabel Garita Vilches, señor presidente del Colegio de Abogados, don Gary Amador Badilla, doctor don Francisco Castillo González, distinguido catedrático, querido profesor dedicado de este congreso, señor doctor profesor español invitado, don José Manuel Ríos Corbacho, señoras y señores profesores intervinientes en las distintas jornadas de trabajo, mesas redondas y presentación de libros,
estimados colegas, abogados, abogadas, estudiantes de Derecho y demás público presente, muy buenas noches a todos. Deseo transmitir un cordial saludo de bienvenida de parte de la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doña Zarela Villanueva Monge, quien por motivos propios de su cargo no ha podido estar hoy con nosotros y me ha pedido dirigirme a ustedes en esta importante ocasión. Hablar de las tendencias actuales y desafíos del derecho penal, tanto de adultos como de menores de edad, así como de la fase de ejecución penal, necesariamente nos obliga, en este acto inaugural, y al menos según mi criterio, a un breve esfuerzo de encuadre en el contexto social y político que, según mi opinión, ha prevalecido en la Costa Rica de las últimas décadas. Ya los expertos les hablarán a ustedes de los temas puntuales que nos harán aprender. Déjenme hacer esta breve reflexión de contextualización. Estoy convencido que en los últimos 30 años, este país ha pasado de una dinámica de integración social con fuerte ascenso y fortalecimiento de las clases medias, con servicios públicos de relativa calidad en salud, educación, vivienda, energía, telefonía, red vial, entre otros, a una dinámica de desintegración social, con reducción deliberada del Estado y de los servicios básicos que prestaba, estancamiento en la movilidad social y clara fractura en la que emergen ya no una, sino dos Costa Ricas. La Costa Rica de la educación, salud y acceso a servicios privados de calidad, y la Costa Rica que ha tenido que irse conformando con el deterioro de la seguridad sanitaria, la escuela pública y un magro acceso a otros servicios indispensables, dentro del que está también el servicio de seguridad ciudadana y de justicia. Está claro que se ha dado el paso de un modelo de Estado social de derecho, cuya expresión socioeconómica fue el Estado benefactor, que entre otros aspectos permitió a la mayoría de los aquí presentes a estar donde estamos. Y se ha dado paso a lo que yo llamo un antimodelo sociopolítico, donde la solidaridad, como valor democrático supremo, ha cedido ante la lógica egoísta del sálvese quien pueda. Por eso no es casualidad que estas últimas décadas estén signadas por un evidente ascenso de la violencia social, en todas sus formas imaginables, y particularmente por un crecimiento a ratos inmanejable de la violencia delictiva, que no solo ha crecido en cuanto al número de hechos criminales acontecidos, sino, lo que es más preocupante, en cuanto a las modalidades cada vez más complejas y sofisticadas de formas de criminalidad, que la sociedad costarricense antes no conocía. Ha surgido el crimen organizado transnacional, la corrupción pública a gran escala y la corrupción privada como formas más o menos normales del acontecer cotidiano. Lo que se ha venido consolidando en este largo periodo, diría que sobre todo los recién pasados 20 años, es la transformación de un país de paz y relativa armonía social, volcado hacia la esperanza del progreso, a un país envuelto en un clima de miedo y alarma por el tema de la llamada inseguridad ciudadana. La respuesta como sociedad y como Estado ha sido hasta ahora instintiva, irreflexiva y claramente irrazonable. Se ha querido ver y se ha buscado deliberadamente en el sistema penal y en particular en el derecho penal sustantivo y en el procesal penal la tabla de salvación única para enmendar la conflictividad social que surge de factores estructuralmente mucho más profundos y complejos. Un proceso de inequidad
que tiene a la otrora igualitaria Costa Rica en el promedio latinoamericano, donde un 20% de la población concentra el 80% de la riqueza social, y viceversa. Un 80% de la población tiene que repartirse el 20% de esa riqueza. Altos índices de desempleo o empleo informal que afecta sobre todo a mujeres y jóvenes, muchos de ellos profesionales. Amplios sectores de la población también joven desertando de escuelas y colegios, con un deterioro, como decíamos, de los servicios públicos básicos y dificultades de acceso a ellos. Hasta ahora han abundado las reformas procesales y penales en orden a endurecer el sistema penal. Reformas procesales para limitar las salidas alternas a la prisión o para encontrar formas nuevas de contener la actividad delictiva. Reformas penales sustantivas para elevar penas, crear nuevos delitos, transformar contravenciones en delitos y agravar la presión sobre el sistema penal en general. Solo para mencionar algunos aspectos de lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Una enorme cantidad de reformas legales en busca de contener a través del derecho penal la conflictividad social y la violencia desatadas. Por eso debe darse la bienvenida, creo yo, a todas las iniciativas que lleven un poco de reflexión y racionalidad a lo que está pasando. Quisiera visualizar que el péndulo que se ha movido en dirección a la mera represión o represividad comience a buscar un justo equilibrio. Hace unos días, a propósito de la crisis por el hacinamiento penitenciario que hemos vivido, en el marco de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, fue aleccionador ver representaciones de todos los sectores con responsabilidades en este campo, ministros del Ejecutivo, asesores parlamentarios, magistrados de corte, jueces de ejecución, defensores públicos, fiscales, dialogando y proponiendo algunas reformas que pronto se harán de conocimiento público. Es esperanzador que se siente una tendencia a entender el fenómeno criminal en toda su complejidad, a introducir el principio de razón en las discusiones y a no actuar más por alarmismo o por miedo social. Que voces calificadas nos pongan al tanto de las tendencias y desafíos del derecho penal en temas especializados es no solo importante, sino absolutamente indispensable en los días que corren en este país. Despejar las falacias que quieren ver solo en el derecho penal la panacea para los desequilibrios y conflictos sociales. Llamar a la reflexión, a la toma de decisiones razonables y adecuadas. Todo ello puede lograrse a través de convocatorias como esta, que me place en ayudar a presentar y a expandir nuestros conocimientos de la manera que los que más saben nos digan cómo son las cosas. Muy buenas noches y muchos éxitos. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Ana Isabel Garita Vilches, ministra de Justicia. Muy chiquita. Soñaba con ser más pequeña. Muy buenas noches, señor Gary Amador Badilla, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, señor José Manuel Arroyo Gutiérrez, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor doctor Francisco Castillo, maestro, inspirador de diversas generaciones de abogadas y abogadas, jurista académico de renombre nacional e internacional,
que a través de sus estudios e investigaciones ha hecho aportes trascendentales al desarrollo de la ciencia penal, no solo en el país, sino en la región. Así es que nos da mucho gusto participar en este congreso en su honor. Distinguidos señores y señoras conferencistas, abogados y abogadas, invitados especiales y público en general. Es para mí un gusto y un honor participar en la inauguración de este congreso. Tendencias actuales y desafíos del derecho penal de adultos, el derecho penal juvenil y la fase de ejecución de la pena. Además de expresar mi agradecimiento al colegio por la invitación recibida, deseo reconocer la importancia de este espacio de reflexión sobre temas fundamentales para el Estado de Derecho y particularmente para el sistema de justicia penal. Hoy día, este tema, el del funcionamiento y la eficacia del sistema de justicia penal en búsqueda de la paz social, es parte de la discusión nacional, no solo por parte de abogados especialistas y operadores del sistema de justicia en general, sino también es parte de la preocupación de diversos órganos políticos, partidos políticos, los diferentes poderes del Estado, de los propios medios de comunicación, de la academia y, lo más importante, de la propia ciudadanía. En lo que me corresponde, por el cargo que ocupo, es de sumo interés nos parece de sumo interés que se promueva en este foro una discusión seria, amplia, sobre la fase de la ejecución de la pena y especialmente su interrelación no solamente con la organización y funcionamiento de la administración penitenciaria, sino con todo el sistema de justicia penal. Es necesario discutir sobre los límites y los desafíos de la sanción penal en el contexto actual y sobre todo hablar con claridad sobre los desafíos que enfrentan los funcionarios y las funcionarias del sistema penitenciario, pero particularmente los privados de libertad, sus familiares y en definitiva también la comunidad. Le corresponde precisamente al Ministerio de Justicia y Paz, conforme a su ley orgánica, administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las penas privativas de libertad. Pero esta competencia sobre la administración de las penas privativas de libertad se amplía con la ley que crea la Dirección General de Adaptación Social como órgano dependiente del Ministerio, en la medida que le otorga a esta dirección también la custodia de los procesados, de los indiciados. Pero por otra parte, y conforme a la Ley de Pensiones Alimentarias, también es el Ministerio de Justicia y Paz el responsable de la custodia de las personas sujetas a premio corporal por el incumplimiento del pago de las pensiones alimentarias. El sistema penitenciario costarricense atiende actualmente un total aproximado de 34,000 personas, de las cuales 13,458 están ubicados en el programa institucional, 3,700 en el programa semi-institucional y aproximadamente 17,000 personas en el programa de comunidad. Mensualmente, el sistema penitenciario, específicamente los centros de indiciados y procesados, reciben 520 personas, constituyéndose estos centros en lo que hemos llamado al interno en verdaderas salas de espera corta, pues casi en el 50% de los casos, casi en el 50% de los casos salen antes de los 30 días de prisión. El número entonces, que es este número de personas que actualmente atiende el sistema penal, ha venido en aumento sostenido desde el 2008. Ello ha significado que, conforme a la capacidad de infraestructura del sistema penitenciario, hoy tenemos una sobrepoblación de 3,340 personas privadas de libertad, lo que representa un porcentaje de sobrepoblación del 36%. En términos generales, Costa Rica ocupa el segundo lugar a nivel latinoamericano y en tercer lugar a nivel continental en cuanto al índice de prisionalización. El número de prisionalización es de 300 personas por 100,000 habitantes. Sin embargo, con respecto a la sobrepoblación, ocupamos los últimos lugares porque la mayoría de los países de Centroamérica y el resto de América Latina nos sobrepasan por mucho, lamentablemente también en los porcentajes de sobrepoblación.
Esta situación no solo preocupa a los funcionarios y funcionarias penitenciarias y a quienes somos las autoridades responsables del sistema, como les hemos dicho anteriormente, sino que a partir de una serie de pronunciamientos contundentes de la Sala Constitucional y de los jueces y las juezas de ejecución penal, se nos ha ordenado a la Administración Penitenciaria tomar las medidas urgentes y pertinentes para afrontar esta situación. Por otra parte, instancias de control político como la Defensoría de los Habitantes y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también se han pronunciado reiteradamente sobre esta situación, enfatizando no solo en las acciones que debe tomar la Administración Penitenciaria, sino también todas aquellas de carácter integral, de política criminal y de política social que ya se han mencionado y que son también de urgencia para afrontar el problema que hoy tenemos en nuestras cárceles. Sin duda, esta situación se debe en parte a las dificultades de planificación de la autoridad penitenciaria para adecuar la infraestructura y los recursos penitenciarios, humanos y técnicos al crecimiento de la población. Hemos sufrido en los últimos tiempos recortes presupuestarios y algunas otras medidas restrictivas que han sido, que he de decir que en el último año han sido liberadas plazas, sobre todo con respecto a recursos humanos para cubrir las necesidades del sistema penitenciario, pero que, sin embargo, durante muchísimo tiempo esas medidas afectaron la labor de la administración penitenciaria. Es por eso que, conocedores de esta situación, hemos trabajado en los últimos meses para aumentar, como dije anteriormente, el número de técnicos y personal de seguridad dentro de las cárceles, y a la vez acelerando los procesos de construcción y ampliación de nuevos espacios carcelarios. Así, por ejemplo, para el primer trimestre del próximo año contaremos con aproximadamente 1.600 nuevos espacios a partir de la construcción de módulos en 6 centros penitenciarios, incluido el Centro para jóvenes adultos, para jóvenes infractores. Por otra parte, se está en un proceso de aceleramiento del préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa para la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social, a través del cual se contará a finales del 2004 con la construcción de 5 unidades productivas, lo que significa 900 espacios adicionales. Es decir, que también este programa contempla el desarrollo de programas de prevención y apoyo a otros programas como el semi-institucional. Paralelamente a este esfuerzo de infraestructura y comprendiendo que esta no es la única solución a la situación de sobrepoblación, se ha impulsado dentro del sistema carcelario un programa de desinstitucionalización administrativa que busca también agilizar los procesos administrativos de manera que más número de personas puedan ubicarse en el programa semi-institucional, como ha sido la historia y la tradición del penitenciarismo costarricense. Hemos puesto nuestro interés en las cárceles de jóvenes, en las cárceles de adultos jóvenes, en las cárceles de mujeres, en las cárceles de contraventores, de tal manera que indiciados, de tal manera que podamos resolver a la mayor brevedad posible los problemas de hacinamiento y sobrepoblación que afrentan. Pero además, ha significado fortalecer y dotar de recursos al programa semi-institucional, de manera que pueda atender debidamente a la población que se encuentra ubicada en este programa. Hemos creado para este fin una unidad de policía penitenciaria para dar acompañamiento y apoyo a las personas que se encuentran en el programa. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se deben seguir haciendo en el ámbito penitenciario, consideramos importante atender el problema desde una visión integral y sostenible, como un problema de carácter estructural, que involucra todo el sistema de justicia penal y que debe partir de varios análisis. Entre ellos, el análisis de los efectos de la reforma legislativa, que aumentó, por ejemplo, la pena máxima de prisión de 25 a 50 años. Ello ha tenido consecuencias directas en la administración penitenciaria y en la vida de muchas personas que hoy sufren pena privativa de libertad. Es necesario analizar la tipificación de hechos, la modificación de la tipificación de hechos contravencionales como delitos, o el análisis de las reformas procesales que han generado la agilización de los procesos penales. Y finalmente, es importante analizar
la utilización de las sanciones penales cortas, especialmente de la pena privativa de libertad. Todos estos asuntos de especial interés en el ámbito penal han implicado un aumento de personas en las cárceles, como dijimos antes, que en la mayoría de los casos, y en el caso de la prisión preventiva, no pasan el periodo máximo de prisionalización en el 70% de los casos es de 90 días. Es necesario entonces acompañar a estas otras medidas y acciones, tales como el impulso que se le está dando a la aprobación de la ley que autoriza la utilización de dispositivos electrónicos y a la ley de servicio penitenciario y de ejecución penal. Esta ley implica ampliar el elenco de sanciones penales, implica crear medidas alternativas a la pena privativa de libertad e implica también incorporar a la víctima y a la comunidad a la sanción penal a través del mecanismo, más bien a través de la figura de la justicia restaurativa. Se plantea también en esta ley el fortalecimiento de la figura del juez de ejecución penal y se replantea definitivamente el rol del funcionario penitenciario. Esperamos que la aprobación de estos proyectos de ley aseguren un uso más racional de la prisión preventiva y también esperamos que contribuyan a que la sanción penal se adecúe en forma racional y proporcional a la magnitud del daño causado con la infracción penal. Un avance en este sentido ha sido la reforma del artículo 77 de la Ley de Psicotrópicos, que fue aprobada hace unos cuantos meses y por la cual se incluye a esta ley los principios de proporcionalidad y de perspectiva de género en el caso de mujeres que introduzcan drogas en pequeñas cantidades a los centros penitenciarios. Finalmente, deseo reiterar la felicitación al Colegio de Abogados por esta iniciativa, no solo porque significa reconocer el mérito a un ilustre jurista y maestro de las ciencias penales, sino porque lo que aquí se analiza es un asunto del mayor interés y pertinencia nacional. Estoy segura que las discusiones que se producirán en este espacio de reflexión permitirá construir soluciones integrales a los problemas que hoy afectan a las distintas agencias de control penal. Muchas gracias. Procedemos a continuación a dar el reconocimiento al doctor Francisco Castillo González por parte del doctor Álvaro Burgos Mata. Para compartir con él. Muy buenas tardes, queridos compañeros y colegas, y muy buenas tardes también a doña Ana Isabel Garita, ministra de Justicia, a don José Manuel Arroyo, en representación de en la Corte Suprema de Justicia, al doctor Gary Amador, el presidente de nuestro Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. También un especial saludo y cordial saludo a el profesor José Manuel Ríos Corbacho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, quien para mí en lo particular es un verdadero placer tenerlo aquí el día de hoy. Fuimos compañeros en nuestros estudios de doctorado en España hace ya casi 20 años y esta es la primera vez que viene y nos visita en Costa Rica, así que para mí es un enorme placer que esté aquí sentado entre nosotros hablando de un tema tan interesante como el que va a hablar él el día de hoy. Y bueno, tenemos la presentación de 2 libros de su autoría, también de 2 editoriales distintas el día de hoy. Y, por supuesto, bienvenidos también a doña Patricia Vargas y al licenciado Huertas y al doctor Carlos Tiffer, miembros de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, compañeros en esta comisión que ha hecho un esfuerzo enorme porque hoy estemos todos aquí gozando de este congreso tan importante que va a albergar el Colegio de Abogados durante estos 3 días. Pero por supuesto que la comisión, desde el inicio que se planteó
este congreso que culmina una labor también importantísima, porque hay que dejar cualquier tipo de peyorativo que tenga que ver con cuestiones distintas a la verdad, cuando señalamos que con toda certeza la administración presente del Colegio de Abogados, encabezada por don Gary, ha llevado a cabo una tarea muy importante en cursos, en congresos, que se culmina en este, que va a ser muy probablemente uno de los últimos de la administración de don Gary. Y no queríamos en la Comisión Penal, en donde somos compañeros también con él, dejar de lado la oportunidad de homenajear a un grande del derecho penal costarricense, como sin duda lo es el doctor Francisco Castillo. Todos los que de una u otra forma hemos tenido la bendición, la oportunidad de tenerlo en las aulas universitarias como nuestro profesor, sabemos sin duda que hemos sido muy afortunados, porque algunos, incluso de muchos otros países distantes, únicamente han podido conformarse con leer sus brillantes obras, ya muchísimas publicadas a nivel nacional e internacional, igual que sus artículos, pero muchos de ellos nunca han podido tener lo que hemos tenido algunos privilegiados especialistas costarricenses de haberlo tenido de primera mano en las aulas como nuestro profesor. Don Francisco siempre ha sido un norte a seguir en el derecho penal, sin duda. Si tuviéramos una especie de hit parade de los penalistas en Costa Rica, él estaría encabezando esa lista y con mucha distancia a los puestos subsiguientes. No hay duda que en derecho penal hay un antes y un después de don Francisco Castillo. Cuando en los años 60 nadie se iba a estudiar a Europa derecho penal, él tuvo la osadía de irse a Bordeaux, en Francia, y sacar un doctorado ahí, por supuesto en francés, hacer sus estudios, su tesis, etcétera, en la lengua nativa, y luego pasar un poco tiempo en Costa Rica para retomar el asunto rumbo ni más ni menos que a Alemania, en años en que por supuesto ustedes imaginarán que si ahora se va poca gente a estudiar, en esos años muchísimo menos personas se iban. Yo puedo dar fe de la existencia de la tesis de don Francisco en Friburgo, en alemán. No les puedo decir que la entendí a perfección porque no hablo alemán, pero sí estaba en alemán. Me contaban los profesores que era un trabajo muy bueno. Y anecdóticamente, a mí me tocó personalmente conocer al profesor Hans Jeschek, quien me recibió con muchísimo cariño, y yo siempre lo digo de una forma muy anecdótica, casi como un abuelito académico, porque yo era casi que nieto, es decir, un discípulo de su discípulo que había sido don Francisco Castillo. Y había tal vez estudiantes en el Max Planck Institute en Friburgo, donde yo visitaba para efectos de la elaboración de mi tesis doctoral y recopilando información ahí, que sin duda es el lugar más importante, la biblioteca más importante de derecho en Europa, y cuidado no, en el mundo, en materia de derecho penal, y había mucha gente que tenía ahí años y que tal vez había saludado al profesor Jeschek nada más de largo porque nunca había tenido la oportunidad de conversar con él. El profesor Jeschek me recibió cariñosamente como efectivamente un abuelito académico, le contaba yo a don Francisco en algún momento, porque por el cariño que efectivamente le tenía a don Francisco como discípulo y por la labor tan importante que había hecho y cómo nos había dejado parado a los demás costarricenses que llegábamos a tocar suelo en Friburgo. Y no tengo ninguna duda de que aquí muchos de los que sí estudiaron su doctorado en Alemania, yo lo hice en España, pero había que ir a Alemania sin duda para recopilar información en el Max Planck, pero los que estudiaron en Friburgo estoy totalmente seguro también y pasaron por el Max Planck, tuvieron también un antecedente primario de
la pasantía de don Francisco por ahí. Así que don Francisco ha abierto brecha y ha abierto un camino para muchos de los demás que hoy hemos tenido la fortuna de estar aquí en las aulas, en la literatura que ha puesto al servicio de todos los juristas en el país y fuera del país. Yo creo que tenemos mucho que agradecerle a una figura como don Francisco. Y a veces estas cosas se dicen fáciles, pero cuando llegamos a tener una persona de esta estatura jurídica entre nosotros y todavía la tenemos afortunadamente muy viva y en un estado físico, como podemos saber, y volver a ver a don Francisco, que ya muchos se desearan con esa edad, ¿verdad? Que ya sobrepasa los 15 años, ¿verdad? En el estado físico en que se encuentra y sobre todo el estado mental, sabemos que tenemos a don Francisco para mucho rato más y eso nos enorgullece. A mí, él como jurista, como autor, como profesor universitario y sobre todo como persona, es un placer para mí en representación de la Comisión Penal, del Colegio de Abogados y de todos nuestros miembros, del presidente del Colegio de Abogados y de los demás integrantes de la Comisión Penal, decirle a don Francisco, estamos muy orgullosos de que usted se encuentre con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por haber atendido el llamado del colegio y estar hoy aquí para impartir, como tantas veces lo ha hecho en el pasado, sus conocimientos a este auditorio, y creo que tendremos una apertura de lujo en este congreso que sin duda el día de mañana en materia penal juvenil, una materia importantísima para el desarrollo pleno del derecho penal en Costa Rica, y el viernes en materia de ejecución también creo que este abrebocas que el día de hoy tendremos con doña Patricia, con don José Manuel Ríos y por supuesto con usted, hace que nuevamente el derecho penal y el Colegio de Abogados se enaltezca de tener juristas de su estatura jurídica. Bienvenidos todos y disfrutemos entonces de este platillo que tiene para nosotros el Colegio de Abogados en la mesa de hoy y las subsiguientes. Así que le doy de inmediato entonces a don Francisco y a don Gary, le pido que le entregue personalmente el certificado y la estatuilla correspondiente. Está bien, ustedes, no sé, como ustedes tienen, vamos a dejarlo ustedes aquí en la mesa principal. Yo me quedo acompañando. No, pasate. No, es para que de una vez me integre después la mesa y empiecen a tratar los temas de fondo. De esta manera damos por iniciado el Congreso y le damos paso a la mesa redonda Tendencias actuales y desafíos del derecho penal de adultos,